Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismecito turco. QU Copyright alegró a tenerlos por AQ de nuevo. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía y sobre todo, listos para sumergirse en el mundo del espectáculo turco, donde el drama, el romance y por supuesto, las reacciones inesperadas son el pan de cada dúo. Hoy tenemos un plato fuerte, uno de esos temas que sabemos que les encantan y que honestamente, a nosotros también Copyright nos tiene al borde del asiento. Vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N, nos hizo so más menos ar con el amor verdadero y luego las cosas tomaron un giro inesperado. Pero no se preocupen, porque vamos a analizar a fondo lo que estuvo pasando, las últimas noticias y lo muy importante, la reacción superíndice 3N de Kerem ante el impacto que Hande sigue generando. ¿Estás listo? Porque yo su. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Que estuviese viendo esto. No seas tímido. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque AQ siempre tenemos los chismes muy jugosos, las noticias muy frescas y los análisis muy profundos de sus celebridades turcas favoritas. Además ASU nos ayudas a seguir creciendo y trayu copyright dándoles contenido de calidad. ASU que ya sabes, un clic no cuesta nada y nos hará muy felices. Bien, ahora vamos a lo que nos compete. Hande Erupar Rafael. QU Copyright mujer. No hay duda de que es una de las actrices turcas muy queridas y admiradas a nivel mundial. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un verdadero icono. Y como todo icono, cada paso que da, cada proyecto en el que se embarca, genera un impacto tremendo. Y últimamente Hande ha estado imparable. Hemos visto su crecimiento profesional, sus nuevos proyectos que prometen ser con diéresis copyright hitos rotundos, y también copyright por supuesto, su vida personal, que siempre estuvo bajo el escrutinio público. Y es que queramos o no, cuando una persona alcanza la fama de Hande, se convierte en una figura pública y su vida, en cierta medida, deja de ser completamente privada. La presión superíndice 3N medio urtica es enorme, los paparazzis la persiguen a cada paso y cada rumor, cada foto, cada interacción superíndice 3N se magnifica y se analiza hasta el último detalle. Es un precio alto el que se paga por la fama, pero Hande con su elegancia y profesionalismo, ha sabido navegar estas aguas turbulentas. ¿Pero por qué copyright decimos que Hande impacta? Bueno, porque cada cosa que hace, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada aparición superíndice 3N pública, genera un revuelo enorme. Sus fans la adoran y están pendientes de cada detalle, pero también copyright hay un sector del público que estuvo muy atento a todo lo que hace, ya sea para criticarla o para compararla con otros. Y claro, cuando hablamos de Hande inevitablemente tenemos que mencionar a Kerem Bürsin. Su relación superíndice 3N, como ya todos sabemos, fue un cuento de hadas que terminó superíndice 3 de forma abrupta. Fueron la pareja del momento, nos enamoraron con su química en la pantalla y fuera de ella, y nos hicieron creer en el amor verdadero. Su romance en la serie Senkalkam traspasó superíndice 3 la pantalla, y sus muestras de afecto en la vida real enternecieron a millones. Los fans los bautizaron como Anker y su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. Revistas de todo el mundo publicaron sus fotos, sus entrevistas se viralizaron y su romance fue la comidilla de todos los programas de espectáculos. Pero lamentablemente las cosas no siempre salen como uno quiere y su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Y desde entonces, ambos han seguido caminos separados. La ruptura fue un golpe duro para sus fans, quienes no se cansaban de especular sobre las razones de la separación superíndice 3N. Rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables y presiones laborales circularon por las redes sociales, pero ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni desmintió superíndice 3 nada. Optaron por el silencio y la discreción superíndice 3N, dejando a sus seguidores con un sabor amargo y una gran incu superíndice 3 nita. Ahora, la pregunta del millón superíndice 3N es, ¿CU superíndice 3 mo reacciona Kerem ante el impacto que Hande sigue generando? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y que vamos a intentar responder.
Y a Q es donde las cosas se ponen interesantes, porque Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal, especialmente después copyright ese de su ruptura con Ande. La separación superíndice 3 en el Omarcu superíndice 3 profundamente, y desde entonces ha sido a un mood de ese cauteloso con su intimidad. Las entrevistas se volvieron escasas, las apariciones públicas, medidas, y sus publicaciones en redes sociales, mood de ese profesionales que personales. Parece que Kerem aprendió superíndice 3 la lección superíndice 3N y decidió superíndice 3 proteger su corazón superíndice 3N de la exposición superíndice 3N medio útica. No es de los que se expone mucho en redes sociales ni que da muchas entrevistas. Es un hombre discreto que prefiere mantener un perfil bajo. Contrario a Ande, quien utiliza sus redes sociales para conectar con sus fans y compartir detalles de su vida, Kerem prefiere mantener la distancia y enfocarse en su trabajo. Esta diferencia en sus personalidades podría haber sido uno de los factores que contribuyeron a su separación superíndice 3N, aunque esto, por supuesto, es solo especulación superíndice 3N. Pero a pesar de su discreción superíndice 3N, es imposible que no se entere de todo lo que Ande estuvo haciendo. Las noticias vuelan, las redes sociales están inundadas de información superíndice 3N y, queramos o no, siempre terminamos sabiendo lo que estuvo pasando. Es como intentar escapar de la lluvia en un día tormentoso, simplemente inevitable. Entonces, ¿CU superíndice 3 mo reacciona? Pues, AQ entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N, pero veis su hondonos en lo que hemos visto y en lo que sabemos de su personalidad, podemos inferir algunas cosas. En primer lugar, creo que Kerem siente un gran respeto por Ande. A pesar de que su relación superíndice 3N terminus superíndice 3, siempre han demostrado tenerse cariño más menos o y admiración superíndice 3N mutua. Incluso después copyright ese de la ruptura, se han enviado mensajes sutiles de apoyo a Trabu copyright ese de las redes sociales, demostrando que a pesar de todo, la amistad y el respeto siguen presentes. No creo que Kerem se sienta amenazado por el U con diéresis copyright sito de Ande. Al contrario, creo que se alegra por ella. Es un hombre seguro de sí mismo y de su propio talento, y sabe que Ande también copyright N es una persona muy talentosa. Además de ese, es importante recordar que ambos estuvieron enfocados en sus carreras y en seguir creciendo profesionalmente. Kerem estuvo invirtiendo en proyectos ambiciosos, tanto en Turquía como en el extranjero, y Ande estuvo conquistando el mundo con su belleza y talento. Ambos estuvieron en la cima de sus carreras, y no hay espacio para la envidia o la competencia. Ahora, es posible que Kerem sienta cierta nostalgia al ver a Ande triunfar y al ver que su relación superíndice 3N es cosa del pasado. Es normal sentir ese tipo de cosas cuando una persona que fue importante en tu vida sigue adelante y te también copyright N es tú, ese siguiendo tu propio camino. Los recuerdos de su romance, los momentos felices que compartieron, seguramente siguen presentes en su memoria. Es inevitable que sienta un poco de melancolía al recordar esos tiempos, pero creo que Kerem es lo suficientemente maduro como para aceptar la realidad y seguir adelante. El tiempo cura todas las heridas, y Kerem ha sabido aprender de la experiencia y enfocarse en su futuro. También copyright N hay que tener en cuenta que Kerem es un hombre muy inteligente y sabe que cualquier reacción superíndice 3N que tenga ante el U con diéresis copyright sito de Ande serú, analizada y juzgada por el público. Por eso prefiere mantener la compostura y no dar pie a especulaciones ni a comentarios malintencionados. Prefiere seguir enfocado en su trabajo y dejar que Ande siga brillando con luz propia. Sabe que cualquier palabra fuera de lugar, cualquier gesto inapropiado, será utilizado en su contra por los medios de comunicación superíndice 3N y por los fans. Por eso opta por la prudencia y el silencio, una estrategia que le ha funcionado bien hasta ahora. En definitiva, creo que la reacción superíndice 3N de Kerem ante el impacto que Ande genera es una mezcla de respeto, admiración superíndice 3N, un poco de nostalgia y sobre todo, mucha discreción superíndice 3N. Es un hombre que sabe CU superíndice 3 mo manejar la situación superíndice 3N, y que prefiere no alimentar el drama. Y eso en mi opinión superíndice 3N, es algo muy admirable. Es un caballero, un profesional y una persona madura que ha sabido superar una relación superíndice 3N fallida y seguir adelante con su vida. Pero ¿Q copyright dicen las fuentes cercanas a Kerem? Algunos amigos en común han comentado que, aunque no hablan directamente del tema, Kerem siempre pregunta por Ande y se alegra al saber de sus logros.
Otros aseguran que Todawa guarda algunas fotos de ella, y que a veces escucha la música que solían disfrutar juntos. Estos son solo rumores, por supuesto, pero dan una idea de que Ande sigue siendo una persona importante en su vida, aunque sea desde la distancia. ¿Y ustedes, Copyright, opinan? ¿Creen que Kerem se alegra por el con diéresis copyright sito de Ande o que siente cierta envidia? Du copyright genme sus comentarios a abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan sobre este tema. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas y para debatir de forma respetuosa. No se vale insultar ni faltar al respeto a nadie. Queremos un ambiente de armonía y diversión superíndice 3n, donde todos podamos expresar nuestras opiniones libremente. En resumen, hoy hemos hablado del impacto que Ande párrafo el sigue generando en el mundo del espectáculo turco y de la posible reacción superíndice 3n de Kerem Bürsin ante este fenómeno superíndice 3 meno. Hemos analizado su relación superíndice 3n pasada, su presente profesional y la forma en que ambos han manejado su vida personal después copyright S de su ruptura. También copyright N hemos explorado algunos rumores y especulaciones sobre sus sentimientos y pensamientos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión superíndice 3n por el mundo del espectáculo turco y poder analizar juntos todos estos dramas y romances. Es como estar en un café copyright con amigas, chismorreando sobre nuestras celebridades favoritas. Me encanta. Gracias por estar aquí un dua mood y por apoyar este canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traer copyright dándoles contenido de calidad. Sin ustedes, este canal no será nada. Gracias, gracias, gracias. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo. Copyright les pareció superíndice 3 el vídeo? Copyright otros temas les gustaría que abordáramos? Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Estamos abiertos a cualquier idea o propuesta que tengan. Queremos saber copyright les interesa y copyright les gustaría ver en el canal. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. A su estar al dúa con los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por todo su cariño más menos hoy nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un drama turco, a su que disfrútenla al máximo. Adiós superíndice 3s. Ampliación superíndice 3n adicional ***. Para agregar a este análisis, podemos considerar el contexto más amplio de la industria del entretenimiento turco. El fenómeno Anker no solo fue un romance, sino también una poderosa herramienta de marketing para la serie Senkalkam. La producción se benefició enormemente de la atención mediática y el fervor de los fans en torno a la pareja. Una vez que la relación terminó, la serie perdió parte de su atractivo, aunque siguió siendo popular. Además podemos especular sobre la presión que ambos actores sintieron por parte de sus representantes y de la industria en general para mantener la imagen de la pareja perfecta. La exposición constante y la necesidad de complacer a los fans pueden haber sido factores que contribuyeron al desgaste de la relación. Finalmente es importante recordar que ambos son jóvenes y talentosos, y que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Su relación fue un capítulo importante en sus vidas, pero no define su futuro. Tanto Ande como Kerem tienen el potencial de seguir creciendo y triunfando en sus carreras, independientemente de su pasado sentimental. Y nosotros, como sus fans, debemos apoyarlos y celebrarlos por sus logros individuales. Eso es todo, mi gente. Hasta la próxima.